Desalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Los combatientes de la Revolución de Abril de 1965 hemos convocado esta rueda de prensa para salir en defensa de las ventajas que tiene la reforma constitucional que ha planteado el ciudadano presidente Luis Abinader. Nosotros queremos decirle al país que descalificamos a los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández para ellos oponerse a esta reforma, porque esta reforma pretende darle estabilidad constitucional a las elecciones. Sin embargo, ellos participaron en desestabilización de la Constitución para crear incertidumbre en las elecciones. Ejemplo, en el año de 1994 se reformó la Constitución para que, al propósito de Balaguer de elegirse indefinidamente de acuerdo a la reforma constitucional de 1966 en oposición a la Constitución del 63, en el 94 entonces, por insistencia de Peña Gómez, se llegó a un acuerdo de que solamente había un solo periodo que podía participar un dominicano como candidato a la presidencia. No obstante a eso, su amigo permanente e entrañable Hipólito Mejía modificó la Constitución estando en el poder en el 2002 para poner 2 periodos consecutivos. Esos 2 periodos consecutivos habilitaron a Leonel mientras Hipólito perdía. En el 2010, el presidente Leonel Fernández reformó la Constitución para él rehabilitarse de manera que él nunca más se quitara y pudiera ser un periodo sí, un periodo no. Con ese compromiso llegó el presidente Danilo Medina. Se eligió por un periodo y otro después del otro. Sin embargo, él quiso modificar en el 2015 la Constitución para que fueran 2 periodos consecutivos. Y se consagró en la Constitución, en la 20ª disposición, que si el presidente que era electo en el 2016 ganara, no podía reelegirse en el 2020. No obstante a eso, en el 2019 Danilo Medina creó una crisis en el partido que no solamente terminó perdiendo las elecciones, sino terminó dividiendo el partido y creando una situación tan grave ante la población dominicana que todos quedamos desilusionados por esa actitud, y su empeño por reformar la Constitución tuvo que ser frenada por una voz internacional, lo que avergüenza a la democracia dominicana. En este momento se quiere fortalecer constitucionalmente la estabilidad permanente de las elecciones. Ya las elecciones deben de pasar a una cláusula pétrea. La cláusula pétrea que tenemos en el 268, desde el año 1865, que fue reformada la Constitución y se estableció que los gobiernos tenían que ser civil, republicano, democrático y representativo, desde el 1865 a la fecha. Ahora hay que poner como fórmula pétrea que además de esa parte se diga que nunca más se podrá someter la reforma constitucional para que un presidente dure más de un periodo, de 2 periodos. Nosotros estamos de acuerdo con eso, porque eso le daría al país la oportunidad de tener gobiernos que se dediquen a educar a la población, gobiernos que se dediquen a no robar, por temor a que el próximo presidente lo lleve al banquillo de los acusados, como ha ocurrido ahora con muchas personas del pasado gobierno, que están en espera ante el Ministerio Público, algunos de ir a juicio de fondo y otros van a juicio de fondo, donde podrá ser sancionado
podrá ser sancionado por muchos acuerdos que se ha hecho con delaciones primarias, porque todos vieron que eso no se dio con el caso de Brecht y están afuera todos. El único país donde no ha habido sanción por el caso de Brecht es en la República Dominicana. Ahora, con lo que no estamos de acuerdo es con que se unifiquen las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. No, eso es un atraso. Eso fue una conquista de 1994 que debe volver a emplearse. Nosotros necesitamos que este país sepa, y los gobiernos, que hay que hacer una amplia difusión educativa a nivel nacional, donde se conozca la Constitución de la República, como establece el artículo 63, numeral 3, donde haya en la República Dominicana un interés de todos los padres de familia, de toda la junta de vecinos, para que todo el mundo conozca cómo se elige, para qué se elige, y pueda realmente el día de las elecciones depurar antes de votar, porque va por conciencia, no por soborno. Para que se acabe el soborno y el encarecimiento de las elecciones, hay que educar al pueblo. Lo que se quieren ahorrar entonces, con reducir el Congreso, se puede ahorrar educando a toda la población para que disminuya el soborno. En esa misma proporción disminuye el costo de las elecciones. O sea que las elecciones pueden salir bien baratas, con gran calidad, si se educa al país. Nosotros entonces, finalmente, le queremos hacer un llamado al ciudadano presidente de la República para que termine con el viacrucis de los constitucionalistas. Nosotros nos levantamos el 24 de abril de 1965 dándole cumplimiento al artículo 161 de la Constitución, que decía que las Fuerzas Armadas estaban obligadas a defender la Constitución del territorio nacional, el orden público, la democracia, y eso fue lo que hicimos para tratar de reponer al profesor Juan Bosch y la Constitución de 1963 sin elecciones, para que la voluntad popular fuera respetada por los militares que se la llevaron. Nosotros queríamos reponerla, y ahí hubo una guerra civil y vino una invasión norteamericana y hubo que negociar, y en esas negociaciones se acordó que nosotros fuéramos reintegrados, y no fuimos reintegrados, fuimos perseguidos, fuimos asesinados, fuimos apresados, fuimos enviados al exterior. Sin embargo, se han hecho algunos aprestos, como fue lo que hizo Hipólito Mejía, que le dio una pensión pírrica a los militares constitucionalistas, y que luego el doctor Leonel Fernández emitiera 3 decretos para reintegración, pensión y devolución de 35 sueldos. Falta hoy que el presidente Luis Abinader diga o le explique al país por qué su gobierno ha hecho de la vista gorda del problema de los constitucionalistas. ¿Por qué no nos hemos sentado con los juristas de él a discutir la pertinencia constitucional y legal de los pedimentos que estamos haciendo? No es justo que la revolución más importante del mundo, en términos democráticos, la única revolución en el mundo para reponer un gobierno y una constitución que se había dado al pueblo, sus hombres sean olvidados. ¿Cuál es el mensaje entonces para los militares presentes? ¿Cuál es el mensaje para los hombres y mujeres de hoy? Mañana, cuando la República Dominicana se quiera violentar la Constitución, hay que dar ejemplo. Lo estamos solicitando, nos lo merecemos. Tenemos que terminar de acuerdo a lo que establece el artículo 109, párrafo 2 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que plantea que todo personal reintegrado hay que devolverle sus saberes pasivos y colocarle los rangos que le correspondan. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto
muerte sus cadenas de esclavo rompió.